Siempre os habéis mantenido alejados de esta verdad. Si bien la mayoría de las personas se agotan con sus objetivos con una planificación interminable y esfuerzos extenuantes, unos pocos han llegado a comprender que existe una red invisible detrás de todo lo que llamamos realidad. Esta red, el campo cuántico, no obedece a órdenes comunes. No son tus palabras repetidas, ni pensamientos insistentes, ni mucho menos técnicas de visualización o frases motivadoras. Lo que realmente convierte las posibilidades en hechos concretos es algo que uno hace todo el tiempo pero que ha sido entrenado para ignorarlo por completo. Este conocimiento siempre ha estado restringido a círculos cerrados, utilizado para crear resultados que desafían la lógica tradicional de causa y efecto. Mientras tanto, has aprendido que el cambio real depende solo de la acción física, los contactos adecuados o la suerte. Cada día vivido en esta ilusión es otro día desperdiciando tu poder natural para crear. Ahora llega la oportunidad de comprender el mecanismo real y acceder al único comando que el universo reconoce como instrucción válida. Pero esta comprensión no estará disponible para siempre. La elección está ante ti. La mayoría vive creyendo que la realidad es fija, sólida y regida por leyes inmutables, exactamente como lo describe la ciencia convencional. Esto es solo una parte de la historia. Nuestras mentes han sido moldeadas para centrarse únicamente en lo que es visible y mensurable. Sin embargo, detrás de la apariencia concreta de las cosas, hay un campo dinámico de energía e información donde la conciencia y la materia se entrelazan de maneras que la física oficial evita discutir abiertamente. El mundo físico tal como lo conocemos es solo una capa superficial de un espectro de existencia mucho más amplio. En silencio, una parte de la humanidad ya opera más allá de estos límites, sin siquiera darse cuenta del todo. La transformación en curso no es política ni tecnológica en el sentido común. Es un cambio profundo en la forma en que percibimos e interactuamos con la realidad, la transición de la conciencia limitada a la conciencia creativa. No se trata de viajar a otros planetas ni de atravesar portales místicos, aunque algunas tradiciones utilizan este lenguaje simbólico. Es un salto en la calidad de la percepción. Un cambio en el estado operativo que altera radicalmente la forma en que los eventos, las relaciones y las situaciones se manifiestan a su alrededor. El campo cuántico no está muy lejos. Él está aquí, ahora mismo, justo donde estás tú. Así como varias emisoras de radio conviven al aire sin mezclarse, lo que cambia es la sintonía. Y solo hay una frecuencia específica que el campo reconoce como comando válido. Descubrir qué es esta frecuencia desmonta por completo la lógica del esfuerzo que sustenta nuestra cultura moderna. Para comprender cómo responde realmente el campo cuántico, primero es necesario deconstruir lo que se entiende por el fuera de los límites de la física académica. El sentido común reduce este concepto a ecuaciones o teorías matemáticas abstractas sin aplicación práctica. Si bien estas definiciones son útiles para calcular probabilidades subatómicas, son insuficientes para explicar las realidades accesibles a quienes alcanzan estados expandidos de conciencia. En un contexto más amplio, más allá de la ciencia materialista, el campo cuántico es la matriz fundamental de toda existencia. El tejido invisible donde todas las posibilidades conviven simultáneamente antes de materializarse en experiencias concretas. No es un concepto abstracto, sino el sustrato real del que emerge la materia a través de un proceso que la física cuántica describe pero se niega a interpretar en sus implicaciones más profundas. Este campo reacciona, se reorganiza y responde, pero solo a un tipo específico de señal. Neville Goddard, uno de los pocos que reveló públicamente este mecanismo en el último siglo, afirmó repetidamente que la imaginación es el poder creativo que actúa detrás de escena de la realidad. Sin embargo, incluso sus ideas fueron malinterpretadas. La gente se obsesionaba con la técnica de visualizar los deseos, cuando el verdadero secreto residía en algo más sutil y poderoso. Goddard insistió en que el sentimiento es la clave. No el pensamiento, ni la imagen mental, sino el auténtico estado emocional que acompaña al cumplimiento del deseo. El campo cuántico es como un suelo fértil, no procesa el lenguaje verbal, no responde a peticiones formuladas en palabras, por muy elaboradas que sean. Tampoco reacciona ante imágenes mentales aisladas, por muy vívidas que puedan ser. La única señal que cruza la barrera entre la conciencia y la materia, instruyendo al campo a materializar una posibilidad específica, es el estado vibratorio emocional que sostienes constantemente. Esta no es una metáfora poética, sino una descripción literal de un mecanismo energético. Tus emociones generan campos electromagnéticos mensurables que se extienden más allá de tu cuerpo físico.
El Instituto EARTMAT ha documentado que el campo electromagnético del corazón humano tiene una amplitud aproximadamente 60 veces mayor que el generado por el cerebro. Este campo no es estático, cambia drásticamente dependiendo de tus estados emocionales. El miedo, la ansiedad y la ira producen patrones caóticos y desordenados. La gratitud, el amor y la paz generan patrones altamente coherentes y armoniosos. Estos patrones emocionales no se limitan a su espacio personal. Irradian e interactúan con el campo cuántico circundante, funcionando como antenas transmisoras que envían señales específicas a la matriz de posibilidades. El campo, al ser un sistema neutral y receptivo, simplemente refleja experiencias que coinciden con la frecuencia emocional dominante que estás emitiendo. Cuando mantienes el estado emocional de escasez, independientemente de lo que digas o visualices, el campo lee solo esa frecuencia y devuelve más situaciones que validan esa realidad. Cuando mantienes el estado emocional de abundancia realizada, incluso si las circunstancias externas aún no lo reflejan, el campo lee abundancia y comienza a reorganizar personas, eventos y oportunidades para coincidir con esta señal. La distinción crucial que pocos entienden es la siguiente: el campo cuántico no responde a lo que quieres, sino a lo que eres. Y lo que eres, en términos energéticos, está determinado exclusivamente por el estado emocional en el que habitas predominantemente. No ocasionalmente, no durante breves meditaciones, sino como frecuencia operativa estándar a lo largo del día. La física cuántica moderna, aunque a menudo malinterpretada, ya ha confirmado que el observador influye en el comportamiento de la materia a nivel subatómico. El experimento de la doble rendija demostró indiscutiblemente que las partículas se comportan como ondas de posibilidad hasta que son observadas, momento en el que, para la validación, tratando de amoldarse a lo que uno cree deseable, mientras que el estado emocional predominante es de inseguridad y carencia. Cada interacción se convierte en una negociación ansiosa en la que intentas demostrar tu valía, temiendo el rechazo en todo momento. El campo cuántico, respondiendo a esta señal de carencia, devuelve más situaciones de desequilibrio, relaciones superficiales, dinámicas de poder o conexiones que refuerzan el sentimiento de no ser suficiente. Puedes invertir tiempo, energía e incluso estrategias calculadas, pero los resultados siguen siendo insatisfactorios porque la frecuencia emocional que emites es de escasez afectiva. En el modelo cuántico, el enfoque es radicalmente diferente. En lugar de buscar a alguien para llenar un vacío, primero abrazas el estado emocional de ya estar en una relación plena, independientemente de si hay o no una persona específica a tu lado. Cultivas un sentimiento de amor propio, seguridad interna y conexión profunda contigo mismo. No como un ejercicio de autoayuda, sino como una frecuencia vibratoria constante. Cuando este estado se convierte en su norma operativa, el campo cuántico reorganiza las circunstancias para reflejar esta realidad interna. No porque hayas atraído mágicamente a alguien, sino porque tu frecuencia emocional ahora filtra solo lo que resuena con ella. Las personas que vibran en armonía con este estado comienzan a aparecer de forma natural, sin el esfuerzo de buscar. Y aquellos que alguna vez te parecieron apropiados, pero no coincidían con tu nueva frecuencia, simplemente dejan de ser atractivos o accesibles. El mismo principio se aplica a la salud. Desde una perspectiva tridimensional, la secuencia es identificar el síntoma, buscar tratamiento, seguir protocolos y esperar la cura. El estado emocional dominante, en este caso, suele ser el miedo, la frustración o la resignación. Puedes tomar todos tus medicamentos, seguir todas tus dietas y hacer todos tus ejercicios, pero si la frecuencia emocional subyacente es de desesperación o victimización, el campo cuántico seguirá devolviéndote experiencias que refuerzan esa realidad. No porque el cuerpo sea incapaz de curarse a sí mismo, sino porque la señal emocional instruye al campo a mantener el patrón de desequilibrio. En el modelo cuántico, la curación comienza con la adopción del estado emocional de estar ya sano. No como una negación de los síntomas, sino como una elección consciente de operar desde la frecuencia de la vitalidad, incluso si el cuerpo todavía muestra signos contrarios. Esto no significa ignorar los tratamientos o la atención médica, sino más bien alinear la emoción con el resultado deseado antes de que se manifieste físicamente. Cuando sostienes una sensación de bienestar, fuerza y armonía interna, el campo cuántico responde reorganizando las variables biológicas para corresponder a esta señal. Las células, órganos y sistemas comienzan a realinearse porque la frecuencia emocional dominante ya no es la de enfermedad, sino la de salud. La clave para dominar este mecanismo no está en controlar las circunstancias externas, sino en dominar el estado emocional interno.
No se trata de pensar en positivo, de una manera superficial, sino de cultivar una frecuencia emocional tan coherente que se convierta en tu realidad operativa predeterminada. Esto requiere disciplina, porque el subconsciente, entrenado por años de patrones repetitivos, se resistirá al cambio. Cada vez que intentas mantener un estado emocional elevado, surgirán pensamientos, dudas o recuerdos intrusivos que te harán regresar a la antigua frecuencia. Esta resistencia no es una señal de fracaso, sino una confirmación de que estás en el camino correcto. El campo cuántico no responde a lo que quieres, sino a lo que eres emocionalmente en el momento presente. La práctica diaria, entonces, se reduce a un único enfoque: mantener tu frecuencia emocional alineada con lo que quieres manifestar, independientemente de la evidencia externa. No como un acto de fe ciega, sino como una elección consciente de enviar la señal correcta al campo. Cuando haces esto de manera constante, las sincronicidades se multiplican, los obstáculos se disuelven y la vida comienza a fluir en una dirección que parece casi mágica. No porque las leyes de la física hayan sido suspendidas, sino porque finalmente has aprendido a operar en armonía con ellas. En el primer paso, sin resistencias ni dudas. No como un ejercicio de imaginación, sino como una inmersión total en la realidad emocional que quieres habitar. Si el estado es plenitud, no solo piensas en la plenitud, sientes su textura en tu cuerpo, su ligereza en tu pecho, su ingravidez en tu mente. Si es abundancia, no repites mentalmente, tengo dinero, sino que experimentas la tranquilidad de saber que el dinero fluye sin esfuerzo, como un río que nunca se seca. El cuarto paso es el apoyo. No basta con acceder al estado durante unos segundos, necesitas permanecer en él, como si fuera tu nueva realidad predeterminada. Aquí, la disciplina emocional se vuelve crucial. La mente, condicionada a oscilar entre el pasado y el futuro, intentará arrastrarte de regreso a la antigua frecuencia. Cuando esto sucede, no luchas contra la distracción, simplemente reconoces la desviación y regresas suavemente al estado deseado. Como un músico que, cuando falla una nota, no deja de tocar, sino que retoma la melodía sin juzgar. El quinto paso es la liberación. Una vez consolidado el estado emocional, liberas la necesidad de hacer algo para manifestarlo. No hay oraciones que repetir ni rituales que realizar. El campo cuántico ya recibió la señal, ahora reorganiza la realidad para reflejar esta nueva frecuencia. Tratar de forzar el cómo es como arrancar los pétalos de una flor para hacerla crecer más rápido, solo ralentiza el proceso. La confianza aquí no es pasividad, es reconocer que el mecanismo invisible ya está en movimiento, conectando los puntos de manera más eficiente de lo que tu mente lineal podría jamás planear. La práctica diaria de este método requiere un cambio radical en la relación con el tiempo. La mente occidental, entrenada para la gratificación inmediata, se resiste a la idea de que la manifestación no sigue un calendario predecible. Pero el campo cuántico opera en un tiempo no lineal, donde minutos de profunda alineación emocional pueden equivaler a meses de acción desalineada. Esto no significa que debas abandonar la acción física, significa que la acción solo es efectiva cuando proviene de un estado emocional coherente. Un solo paso dado desde la plenitud tiene más poder que 1000 pasos dados desde la ansiedad. La resistencia más común a este proceso proviene de la creencia de que no merecemos lo que queremos. Esta voz interior, a menudo disfrazada de humildad, es en realidad un mecanismo de autosabotaje. El campo cuántico no juzga el mérito, responde a la frecuencia. Si envías la señal «soy digno», te devuelve experiencias que confirman esa dignidad. Si emite «soy insuficiente», devuelve prueba de esta insuficiencia. La pregunta no es si lo mereces, sino si eliges habitar la frecuencia de lo que deseas. Y esa elección es siempre tuya. Otra trampa es la confusión entre querer y tener. Querer algo te mantiene en la frecuencia de la carencia. Tener algo, incluso si aún no es visible, te sitúa en la frecuencia del logro. Por lo tanto, afirmaciones como «atraigo el amor» son menos poderosas que «soy amor». El primero todavía lleva la energía de la búsqueda, la segunda es la energía de la posesión. El campo cuántico no distingue entre lo que eres y lo que tienes, responde a lo que vibras. La aplicación constante de este método transforma la manifestación de un acto de esfuerzo a un acto de permitir. Dejas de luchar contra la corriente y aprendes a fluir con ella. No se logran resultados, llegan, como frutos que caen del árbol cuando están maduros. Y la madurez, en este caso, no se mide por el tiempo, sino por la profundidad de tu alineación emocional.
Esto no quiere decir que la vida se convierta en un lecho de rosas sin retos. Los obstáculos siguen existiendo, pero ahora se perciben como retroalimentación del campo, indicando donde todavía fluctúa su frecuencia. Una factura inesperada no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para comprobar si está operando en condiciones de escasez o de confianza. Un rechazo no es una prueba de insuficiencia, sino una invitación a ajustar la frecuencia de su autoestima. Cada experiencia, positiva o negativa, es un espejo que refleja la señal que estás transmitiendo. La verdadera libertad no reside en controlar las circunstancias externas, sino en dominar el único elemento que siempre puedes controlar, tu estado emocional. Cuando comprendes esto, la vida deja de ser una batalla y se convierte en una danza, donde cada paso es una elección consciente de frecuencia y cada movimiento de tu pareja, el campo cuántico, es una respuesta perfecta a tu ritmo. No existe un destino fijo, solo la creación continua de realidades a través de la vibración que eliges mantener. Y lo más extraordinario es que esta elección está siempre a tu alcance, aquí y ahora. En el primer paso. No basta con notar el estado emocional. No basta con analizarlo o pensarlo. Lo que realmente importa es habitar este estado, sumergirse en él con todo su ser, como si el deseo ya fuera una realidad palpable, aquí y ahora. No en un futuro lejano. No cuando las circunstancias finalmente lo permitan. Ahora. Porque el campo cuántico no opera dentro de la ilusión del tiempo lineal. Para él, la imaginación vivida con intensidad emocional y la experiencia física comparten el mismo peso ontológico. Cuando sientas plenamente que ya has logrado lo que deseas, estás enviando una señal vibratoria inequívoca. Y el campo responde. El cuarto paso, a menudo ignorado, es mantener este estado hasta que se convierta en su nueva naturaleza. La mayoría de las personas lo intentan durante unos minutos y se dan por vencidos cuando no ven resultados inmediatos. Pero la verdad es incómoda, has pasado años, tal vez décadas, transmitiendo señales emocionales de escasez, miedo y limitación. Estos patrones no se disuelven con 15 minutos de práctica esporádica. Requieren una reprogramación constante, hasta que el nuevo estado emocional se convierta en su frecuencia predeterminada, tan automática como la respiración. La técnica más eficaz para esta transformación se produce en el momento de transición entre la vigilia y el sueño. Recuéstate por la noche, entra en un estado de profunda relajación y abraza la emoción del deseo ya cumplido. Deja que el sueño te envuelva mientras aún habitas esta frecuencia. En este momento, tu subconsciente está en su punto más receptivo y literalmente estás registrando el nuevo patrón en tu mente. Repite este proceso todas las noches, sin excepción, hasta que despertar en este estado emocional sea tan natural como abrir los ojos por la mañana. La diferencia crítica entre quienes expresan sus deseos y quienes quedan atrapados en el ciclo de la frustración radica en un detalle fundamental: debes participar activamente en la experiencia emocional, no observarla desde afuera. Muchos ven sus objetivos como si estuvieran viendo una película, distantes y pasivos. Esto es inútil. Para que el campo cuántico responda, es necesario sentir la realidad deseada en primera persona, utilizando todos los sentidos imaginarios, el olfato, el tacto, el sonido, la textura de la emoción. Para quienes tienen dificultades con las visualizaciones detalladas, existe una técnica poderosa: en el estado liminal entre la vigilia y el sueño, repetir una frase corta que implique el cumplimiento del deseo. Gracias, funciona perfectamente porque conlleva la presuposición de que ya se ha recibido algo. Está hecho, es para mentes más asertivas. La frase por sí sola no es suficiente, debe estar imbuida de la auténtica emoción de gratitud o certeza. Se convierte en un mantra vibratorio, una clave que sintoniza tu conciencia con la realidad que eliges crear. Ahora posees un conocimiento que la mayoría de la gente nunca comprenderá: el campo cuántico, esa matriz invisible que sostiene toda la existencia física, responde a una única orden: tu estado emocional predominante. Ni tus palabras, ni tus elaborados planes, ni siquiera tus pensamientos más profundos. Es la frecuencia emocional que emites constantemente. Surge la pregunta inevitable: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás operando en modo automático, reaccionando emocionalmente a las circunstancias y permitiendo que el mundo externo dicte tu estado interno? ¿O asumirás una responsabilidad radical por tu frecuencia emocional, entendiendo que es la única variable que determina qué realidad experimentas? Cada momento ofrece la misma opción: reaccionar ante el pasado cristalizado en las circunstancias presentes o responder desde el estado emocional que corresponde al futuro que deseas manifestar.
El poder siempre ha estado exclusivamente en tus manos. La capacidad de sentir cualquier emoción, independientemente de la evidencia externa, es la llave maestra para todas las puertas cerradas de tu vida. Todo cambio real comienza con una comprensión profunda de su papel como creador consciente. Y la única forma de conectar con esta inteligencia creativa es mediante la práctica deliberada. Hemos desarrollado herramientas de audio, diseñadas específicamente para ayudarlo a acceder y mantener los estados emocionales elevados que instruyen al campo cuántico a reorganizar su realidad. Si este conocimiento resuena contigo, si algo dentro de ti te confirma que esta es la verdad que siempre has buscado, decláralo. Tu afirmación no es solo una retroalimentación, es el primer acto de abrazar conscientemente tu poder creativo. La elección siempre está en la frecuencia que decides sostener. Y es esta elección, mantenida consistentemente, la que transforma el conocimiento en realidad vivida.